Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector agricultura. Quiero invitar y presentarles a nuestro experto, el ingeniero Carlos Cuervo, ingeniero industrial, especialista en higiene industrial y seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero Carlos nos acompañará el día de hoy con este importante tema. Prevención de peligros en el sector agricultura, importancia de las inspecciones de seguridad. Ingeniero Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Una buena tarde a todos, bienvenidos a toda la comunidad interesada en estos cambios que nos trajo la pandemia y en la gestión del riesgo. El día de hoy, pues, vamos a proyectar. Ok. Pues la idea es motivar a la gente, a los usuarios, a los trabajadores, a las empresas, a la comunidad, a que se unan a gestionar el conocimiento que pues día a día estamos tratando de divulgar a través de estos medios, como lo es Positiva Educa, a través de Educa. Venimos desarrollando la comunidad del agro. Entonces, para mí es muy importante, hoy les traía empezar
a sensibilizar a todos frente a la gestión del riesgo. ¿Y cómo podemos hacer la gestión del riesgo? A través, indudablemente, de la educación, ¿sí? Es el arma más poderosa para el mundo, como lo dice esta frase, y pues indudablemente si nosotros con que nos llevemos las ideas principales del desarrollo de inspecciones, es muy importante para nosotros. El correo electrónico mío, carlos.positiva.cuervo@positiva.go.com, mi contacto, ahí está el celular, para que los que pues estén interesados en profundizar y poderles apoyar. Básicamente, pues nosotros creamos una ruta de 20 sesiones, ¿cierto? Y vamos a arrancar con la importancia de las inspecciones en el sector agro. Digamos que bajo la gestión del riesgo de la ISO 31000, es importante darle contexto. ¿Y qué mejor contexto al conocer realmente nuestra empresa, nuestra organización, los detalles, los riesgos y los procesos que desarrollamos? Entonces, aquí vemos una serie de 20 sesiones que durante todo el año vamos a estar trabajando y interactuando con cada uno de ustedes. Y para nosotros es muy importante recibir retroalimentación de la gestión del riesgo y de la acción en los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo que desarrollamos a través de cada una de nuestras organizaciones. Este es el tema, como lo mencionaba Lina, que es la prevención de peligros en el sector de agricultura y la importancia de las inspecciones de seguridad. Y pues ya entrando en materia del tema, pues es importante que conozcamos que una inspección pues es una técnica sistemática, ¿sí?, de observación. Digamos que aquí debemos tener en cuenta y planificar muy bien las inspecciones y qué puestos vamos a estar inspeccionando y verificando, ¿cierto? Que nos permite identificar, pues, indudablemente aquellos actos en un momento dado que se puedan desarrollar y condiciones inseguras. Recordemos que para que haya un accidente de trabajo es necesario que se generen, esto es multicausal, ¿no? Y por lo general un accidente de trabajo se presenta cuando hay una condición de riesgo y se une a un acto de una persona o del proceso productivo, ¿cierto? Que nos puede generar un incidente o un accidente y que podrían llegar a convertirse en estos eventos, ¿cierto? Con el propósito de establecer medidas de control que pues nos mitiguen el comportamiento de la accidentalidad y controlen y eliminen los factores de riesgo presente. Algo importante y que hay que ser reiterativos frente a las inspecciones es que, por ejemplo, en los casos donde hay reincidencia, pues indudablemente tenemos que focalizarnos en el comportamiento humano o realmente sobre los controles efectivos que sobre ese aspecto deberíamos estar. Entonces, ya aquí vamos a detenernos y Lina nos va a hacer una intervención. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a realizar un sondeo donde ustedes podrán ver en sus pantallas las preguntas y las posibles respuestas. La idea es que todos, por favor, participemos, que votemos y escojamos la respuesta que ustedes crean que sea correcta. ¿Listo? Bueno, estamos viendo en pantalla la primera pregunta. ¿Quiénes son los responsables de las inspecciones? A. El responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. B. Todos los trabajadores. C. La ARL. Por favor, seleccionen la respuesta. Si se la saben, pues la respuesta correcta. Si no, pues la respuesta que ustedes creen que es la correcta. Vamos a dar rápidamente 10 segunditos para que voten. Les recuerdo que al finalizar la acción educativa tendremos estas mismas 3 preguntas y ya con las respuestas que el ingeniero Carlos nos va a dar, la respuesta correcta de cada una, ya finalizando la acción educativa. Bueno, damos por terminada la primera pregunta. Ingeniero, te comparto los resultados. El 53% de los participantes nos dice
A, el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el 30% todos los trabajadores, el 17% la ARL. Listo, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuándo hacer una inspección? A, una vez al mes. B, según su planeación o programación. C, según el comportamiento de la accidentalidad. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Voten, por favor. La idea es que todos participen, que todos pues midamos esos conocimientos previos con los que llegamos y al finalizar pues ya vamos a saber qué tanto aprendimos. Así que hay que prestarle mucha atención al ingeniero Carlos Cuervo para que al finalizar tengamos todas las respuestas correctas. Listo, damos por terminada la segunda pregunta. Ingeniero, te comparto los resultados. Por acá nos dicen, el 16% nos contestó que una vez al mes, el 60% según su planeación o programación y el 24% nos contestó según el comportamiento de la accidentalidad. Muy bien, vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. La tercera pregunta nos dice, ¿de qué fases o fase del sistema de gestión son las inspecciones? A, del planear, el hacer, el verificar. B, son únicamente de la fase del verificar. O C, son de la fase de la mejora continua. Damos rápidamente 15 segunditos para que respondan. Vuelvo y les digo, la idea es que todos participemos, midamos nuestros conocimientos y al finalizar, pues el ingeniero Carlos nos va a regalar las respuestas. Vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Últimos 5 segunditos. Voten, por favor. Listo, cerramos la tercera pregunta. Ingeniero Carlos, te comparto las respuestas, los resultados. Por acá nos dicen, el 60% nos dice A, del planear, el hacer y el verificar. El 15% son únicamente de la fase del verificar y el 25% son de la fase de la mejora continua. Listo, ingeniero Carlos, entonces ya saben, al finalizar nuestra acción educativa, vamos a realizar nuevamente el sondeo para que pues ya veamos los resultados finales y veamos qué tanto aprendimos con el ingeniero Carlos. Ingeniero, continúa. Ok, Lina. Entonces, dame un segundo. Ok. Listo. Entonces ya vimos qué es una inspección. ¿Cierto? Aquí tenemos los objetivos principales del por qué hacer en el sistema de gestión, identificar una inspección. Entonces, indudablemente uno de los temas, como lo veíamos allá en la introducción, es poder identificar esas condiciones y esos actos inseguros o esas condiciones peligrosas. ¿Por qué? Porque indudablemente el trabajador muchas veces se empieza a familiarizar con los riesgos y convive, ¿cierto? No, para él es normal introducir la mano posiblemente en un objeto en un equipo que está haciendo corte y nunca le ha pasado nada, ¿cierto? Pero en el momento que se presenta el acto donde pasa y hay una falla en el equipo, se genera el accidente de trabajo. Entonces, es muy importante a través de este tipo de inspecciones muy detalladas, pues indudablemente hacer el ejercicio muy de construcción de las listas de chequeo a través de este objetivo de la inspección y que la inspección la pueda desarrollar inclusive el mismo operador de la máquina, ¿cierto? O cualquiera de las personas que está desarrollando la labor de seguridad y salud en el trabajo, cualquier inspector. Entonces ahí, digamos que la responsabilidad de las inspecciones está en todos los niveles de la organización, inclusive desde el gerente. Debemos dentro de nuestro sistema de gestión crear listas de verificación para que nuestros gerentes
visiten las áreas de trabajo y se familiaricen y entiendan cuál es la problemática que pueden tener sus trabajadores frente al control de los riesgos y promover un control efectivo y eficaz, porque indudablemente un accidente de trabajo le puede costar demasiado a una organización, le cuesta al país, a la familia, ¿cierto? Entonces es importante este objetivo, identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o en los materiales. Indudablemente, después de aplicar controles, pues en ese momento se puede estar haciendo una mejora del proceso, mayor calidad o lo contrario, afectarlo con una menor calidad. Es importante que la organización empiece a identificar ese efecto o si es beneficioso para la organización o le afecta económicamente. Para verificar la eficiencia de las acciones correctivas es muy importante hablar con los trabajadores, interactuar con ellos, mirar desde el punto de vista de productividad, de ambiente del trabajo, si es realmente ese control beneficioso para el desarrollo de su labor y indudablemente optimizar el desarrollo de procesos y procedimientos para un mejor desempeño del trabajo. Y indudablemente estas matrices de riesgos buscan, estas inspecciones buscan alimentar o surtir las matrices de riesgos, ¿cierto? Una vez que se hace la valoración del riesgo y se identifica realmente en la inspección que se debe llevar a documentarlo a una matriz, pues la organización debe tener unos criterios de migración de la información de las inspecciones hacia la matriz para mantener actualizada su información. Y esa matriz de peligros y riesgos, pues una vez que está valorada, también debe estar en forma dinámica manteniendo actualizado, por ejemplo, un reglamento de higiene y seguridad industrial, donde ese reglamento no se vuelva un cartel pegado o un afiche más pegado en una pared, sino que se utilice indudablemente para hacer inducciones al interior de la empresa, porque se ha quedado en la dinámica de que, claro, el documento ya no es un requisito presentarlo ante el ente de control, ante el Ministerio de Trabajo, pero sí es obligatorio en la empresa gestionar su reglamento interno. ¿Con quién? Con sus trabajadores. Entonces hay que hacer formación con los trabajadores. ¿Qué debemos detectar a través de las inspecciones, cierto? Problemas, por ejemplo, de capacitación o entrenamiento de nuestros trabajadores, porque indudablemente si el trabajador que ingresa hoy a la compañía le hacemos una buena formación y capacitación sobre los temas de seguridad en su puesto de trabajo y de la organización, ellos lo van a empezar a aplicar casi que inmediatamente, ¿cierto? Esto requiere un cambio de cultura hacia la organización. Hay organizaciones que sueltan al trabajador de una vez y de pronto en el tiempo es que van haciendo la formación, ¿cierto? Pero muchas organizaciones terminan con trabajadores accidentados casi que en el primer mes de su labor, ¿cierto? Y con accidentes graves, de pérdidas de parte de su cuerpo, ¿cierto? Entonces es muy importante que empezar a identificar a través de las inspecciones si realmente ese proceso está siendo efectivo, el proceso de inducción y capacitación permanente en los controles y en los riesgos y en los peligros que potencialmente puedan existir en la organización y en los puestos de trabajo. Una vez que hemos hecho esa detección del proceso de capacitación, pues también podemos identificar posibles fallas en los procedimientos. Entonces aquí es muy importante hacerle énfasis a las organizaciones que en el caso, por ejemplo, de la ISO 45000, el tema de documental le quitó mucho peso, ¿cierto? Porque ya en un momento dado nosotros podemos tener un video, una serie de fotografías de un proceso y tenerlo como procedimiento, ¿cierto? Qué mejor que un trabajador se le enseñe a manera de imagen el paso a paso de lo que debería estar aplicando en su labor. Entonces, y también tener el concepto
de crear procedimientos a prueba de error humano, ¿cierto? Indudablemente el ser humano, por ser humano, tiene la condición de equivocarse, de cometer errores, y esos errores posiblemente le pueden llegar a que se materialice un riesgo y se accidente. Entonces, indudablemente el diseño de esos procedimientos es muy importante que los hagamos a prueba de error humano. Digamos, una recomendación que yo doy, busquen a nivel de internet Pocayoke, P-O-K, perdón, Y, la O y la K y la A, Pocayoke, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos eso en internet, allí nos va a traer una serie de información de procesos de control, ¿cierto? O procedimientos con controles a prueba de error humano. Y empecemos a aplicar ese tipo de procedimientos en nuestros procesos y volverlos muy sencillos, porque si nuestro procedimiento es muy complejo, indudablemente, y el trabajador tiene la opción de equivocarse, podemos generar que se genere o se presente un accidente. Entonces, eso es súper clave, desarrollar procedimientos a prueba de error humano, evaluar la forma como se está desarrollando el trabajo, ¿cierto? Porque si el trabajador X hace una operación y la hace diferente al trabajador Y el X se nos accidenta, pues indudablemente posiblemente no está estandarizado nuestro procedimiento. Entonces, estos procedimientos hay que estarlos reforzando permanentemente y evaluando permanentemente. Eso es súper clave para que en el desarrollo de las inspecciones podamos estar detectando este tipo de anomalías y empezar a gestionar la mejora continua. Entonces, de una inspección, la fase inicial es que hay controles, pero en la inspección yo puedo estar identificando que realmente hay falla en un procedimiento, que tenemos que modificar su concepto y que eso le sirve para documentar al sistema de gestión y empezar a mostrar la mejora de nuestros procesos. ¿Qué es lo más difícil para todas las organizaciones? Es llegar allá, empezar a mostrar que realmente hay una mejora en sus métodos de trabajo y en el control de los riesgos. Otro de los beneficios o de lo que se debe detectar es identificar de manera oportuna las condiciones inseguras. Entonces, si de acuerdo a nuestro plan de inspecciones, que al final debemos tener planeado la periodicidad, qué niveles de la organización lo hacen. Entonces, aquí una de las recomendaciones es que el operario de un equipo debe hacer una inspección previa a su inicio de labor para identificar si hay anomalías o fallas en los equipos, ¿cierto? O en los materiales. Y digamos que ya hay una responsabilidad. Entonces, ¿quién hace la inspección? El dueño de la máquina o operario de la máquina o el que hace la operación, llámese como sea. También está el nivel de responsables del sistema, ¿cierto? O inspectores de higiene y seguridad que llaman también. Y ellos posiblemente deben de crear las listas de verificación para que al detalle el que lo vaya a efectuar vaya muy al concreto a identificar la problemática y la condición y realizar el monitoreo a los controles implementados. Entonces, periódicamente, si nosotros identificamos que en ciertas áreas se nos presentan accidentes reiterativos, ¿cierto? Posiblemente con trabajadores que son reincidentes o en el mismo área con diferentes trabajadores, pues indudablemente en algo está fallando. Entonces, ahí a través de las inspecciones tenemos que ir a hacer, planear observaciones al comportamiento y a las acciones que hacen los trabajadores durante el desarrollo de la labor. Digamos que según hay normas, bueno, al final les voy a dar algunas links donde pueden encontrar información y descargar para que, por ejemplo, están las normas NTP, la OSHA en Europa también tiene algunas publicaciones, ILO, ¿cierto? OSHA en Estados Unidos también tiene algunas publicaciones, por ejemplo, las escaleras tipo granjero, que muy raramente se ven aquí en el país y que
podríamos empezar a gestionar internamente al interior de las empresas nuestros propios controles y desarrollar nuestros equipos seguros, sobre todo en agro, que hay mucha dificultad y mucha caída en altura en el sector agricultura, ¿cierto? Los tipos de inspecciones son antes de iniciar la labor, ¿cierto? Ideal que lo haga el propio trabajador que va a desempeñar la labor, ¿cierto? La inspección periódica, ¿cierto? Puede ser semanal, puede ser diarias, ¿cierto? Mensual. Esto depende qué tan críticos sean nuestros procesos. Si estamos presentando accidentes, así sean menores, con mucha frecuencia, pues indudablemente esta frecuencia debe bajarse para indudablemente tener de mano qué es lo que está ocurriendo en nuestros procesos. Debemos también hacer inspecciones generales, donde vamos a identificar temas generales, por ejemplo, iluminación, señalización, sistemas de transmisión de aire a presión o líquidos, algunas sustancias, en fin. A nivel general debemos tener un documento para eso. Inspección previa al uso de un equipo. Entonces, sobre todo cuando se hacen tareas especiales, una soldadura, trabajos de alto riesgo en altura, como lo mencionaba hace un rato. Y también en caso de que se presente una emergencia, después de que se haya presentado una emergencia, debemos hacer una identificación, una inspección y una investigación de lo que ocurrió y documentarlo. Los tipos de inspecciones pues son informales, no planeadas, ¿cierto? Entonces, dependiendo, por ejemplo, si tenemos mucha rotación en nuestros puestos de trabajo, pues indudablemente estas informales nos pueden ayudar, ¿cierto? No son periódicas, ¿cierto? Pueden realizarse sin guía o lista de verificación, ¿cierto? Pero deben documentarse. Algo importante es que debemos tener un formato en blanco de pronto posiblemente para documentar toda la información que recojamos en una inspección. La responsabilidad de ejecución puede caer en cualquier nivel, pero los que ejecutan deben tener un conocimiento de lo que están observando. Entonces, yo puedo planear una vez al mes una inspección de gerentes a ciertos sitios que pueden ser críticos o ciertos sitios que requieren reconocimiento, de mostrar que el trabajador está trabajando en pro de la seguridad. Y llevarle a esos gerentes unas listas de verificación para que ellos, desde su percepción del riesgo, aquí es importante empezar a capacitar en percepción del riesgo a los diferentes niveles de la organización, recojan su inspección y se gestione toda la recolección de esa inspección en un sistema de acciones correctivas, donde se va a empezar a monitorear realmente el sistema de gestión, cómo está interviniendo los riesgos, ¿cierto? Requieren de un registro para gestionarse esos hallazgos, entonces es fundamental el formato. Las inspecciones planeadas, pues indudablemente, ¿a qué se refiere esto? Que ya tienen un plan, unas fechas, ¿cierto? Tienen una ruta periódica, ¿cierto? Las personas que realizan deben tener unas competencias en esas inspecciones planeadas. Entonces ahí entra a jugar mucho los técnicos en seguridad, los inspectores de seguridad y salud en el trabajo, y deben de tener una percepción muy afiliada, ¿cierto? No es lo mismo un técnico que ha estado posiblemente en una empresa administrativa a que llegue a una empresa industrial y empiece a tener una buena percepción del riesgo y se alinee para llegar a hacer una gestión efectiva en la identificación y valoración de esos riesgos. La frecuencia, aquí es muy importante en estas inspecciones definir una frecuencia, ¿cierto? Que obedezca al programa de inspecciones, ¿cierto? Disponer de esa lista de verificación para su ejecución, ¿cierto? Y que es el documento que va a utilizar para el recorrido. Disponer de buen espacio, porque muchas veces estos formatos o vienen muy económicos de espacio para hacer un registro, inclusive si se puede visual, fotográfico de lo que está ocurriendo, o
o de video, es ideal hacer ese tipo de registros y se debe asignar un responsable a la ejecución de esa inspección, ¿cierto? Y aquí en esta parte de responsables es muy importante empezar a formar a nuestra organización en percepción del riesgo de acuerdo a la actividad económica que desarrolle la empresa. Digamos que en conclusión, la inspección corresponde a un informe de recorrido. Entonces, al final de una inspección debemos tener un documento muy bien registrado. Debemos también, durante la inspección, una vez observado lo que hayamos identificado, si en lo posible, tratar de intervenir si hay un peligro inminente, ¿cierto? Porque indudablemente nos podemos voltear la espalda y irnos del sitio después de haber inspeccionado y podemos tener ahí un accidente si hay riesgos o peligros que están potencialmente críticos ahí en el sitio. Las inspecciones planeadas, pues hay las planeadas generales que digamos que ahí al recorrer las áreas sistemáticamente sí se identifican anomalías, por ejemplo, almacenamientos que no están debidamente asegurados y que al movilizar alguna tubería o almacenado, pues se nos venga encima de la persona, ¿cierto? Del trabajador. Entonces, tenemos que conocer muy bien los procesos y realmente los controles que tenemos muy bien definidos, buscar aquellas cosas que en un momento no son tan observables, ¿cierto? Entonces, muchas veces donde si vamos a hacer una inspección de una finca, ¿cierto? Vamos a, ejemplo, a hacer rocería, hacer corte de césped, ¿cierto? O de pasto, o de hierba, o de yerbar, ¿cierto? Pues debemos hacer una previa inspección al desarrollo de esa labor. Y si llevamos equipo que haga ruido, pues indudablemente puede alterar en el ambiente la presencia de, por ejemplo, llegan muchos accidentes por ataque de abejas, ¿cierto? O presencia de serpientes. Entonces, el hecho de que si nosotros vamos a hacer una actividad cualquiera, es mejor hacer inspecciones previas que puedan generar la identificación de posibles riesgos potenciales que nos puedan afectar al trabajador. Entonces el trabajador dentro de su proceso es importante y sobre todo en agro que se documente una inspección previa a la labor que se va a hacer en el sitio, ¿cierto? Identificar y ubicar claramente el hallazgo, ¿cierto? Si hay cosas urgentes por intervenir, es importante comunicarlo de inmediatamente, ¿cierto? Documentarlo como lo hablábamos y inspeccionarlo al detalle. Y si requiere dedicación exclusiva a la inspección, pues digamos allí deben de crearse también listas de verificación para equipos, máquinas que el trabajador pueda aplicar en un momento dado y le orienten en su revisión, ¿cierto? En esto hay que mirar un tema de la llamada gerencia visual, que es como un semáforo, donde podemos estar diciéndole en manera muy didáctica al trabajador que identifique que si está en rojo es un tema crítico y que debe estar verificando ese control que está en ese equipo, ¿cierto? Es importante. Y si lo hace un inspector, pues indudablemente este inspector de seguridad debe hacerlo detalladamente y dejando registro del paso a paso que tiene el equipo o que pueda haber una no conformidad o un hallazgo que determine o que sea determinante para que se genere un accidente. Se elaboran informes al respecto, ¿sí? Del tema detectado en las inspecciones planeadas y lo más importante, el siguiente paso, una vez que se ha hecho, se ha identificado, llevarlo a la persona que tiene la potestad de gestionar el control, que tiene presupuesto o que tiene el poder de tomar acción para que el riesgo se tomen controles casi de manera inmediata. Es importante eso.
las recomendaciones. Bueno, al fin de todo ese proceso, pues en las inspecciones planeadas, ¿cierto? A áreas o partes críticas es importante identificar componentes de las maquinarias, equipos, materiales, estructuras que tienen la posibilidad de ocasionar pérdida si se deterioran, ¿cierto? Entonces, si hay un montacarga o un equipo que requiera y si lo sobrepasamos, sobreesforzamos, pues seguramente ese deterioro, esas fallas en equipos nos pueden llevar a accidentes. Si se encuentra en uso correspondiente a una parte crítica, ¿cierto? Entonces, si la máquina sigue con esa parte, con esa llanta deteriorada o el vehículo que utilizamos para movilizarnos dentro de la finca o del sitio donde estemos trabajando, tenga una parte crítica que nos pueda generar un accidente, que se quede sin frenos, en fin. Este tipo de cosas tenemos que tener el registro y estarla informando casi que de manera diaria, porque hacen parte del proceso que desarrollamos. Trabajar muy de la mano con el área de mantenimiento, con la gente que trabaja pues de manera especializada en la reparación de equipos, porque ellos indudablemente también se familiarizan y conocen el equipo y saben realmente qué es lo que pueda estar fallando dentro del equipo. Entonces hay que dejarlo registrado, sobre todo en partes críticas. Si se encuentra almacenado y no está en uso, corresponde a un elemento crítico. Entonces, posiblemente necesitamos utilizar alguna herramienta, alguna máquina, alguna motobomba que esté almacenada y que la vayamos a utilizar y ese almacenamiento pueda generar deterioro porque o no la mantenemos bien cubierta, en fin. Entonces, todo ese tipo de anomalías también debemos registrarla, ¿cierto? La peligrosidad depende, pues, indudablemente de la frecuencia. ¿Con qué frecuencia vamos a utilizar un equipo que está almacenado y que lleva 3 meses sin utilizarlo y que lo vamos a sacar hoy y realmente sí está en condiciones seguras para que lo utilicemos en el proceso? Entonces, eso es fundamental documentarlo y que la persona que lo va a aplicar, que lo va a hacer, va a utilizar el equipo, pues deje el registro. Si se requieren listas de chequeo, pues elaboradas, pues la gente especialista del área, el técnico de mantenimiento o la persona competente debe crear ese registro indudablemente. Debemos trabajar, definitivamente la seguridad y salud en el trabajo depende del trabajo en equipo, ¿cierto? De los operarios de mantenimiento, de la gente de compras, ¿cierto? De los que son directos de la compañía o tercer. Indudablemente la seguridad y salud del trabajo no puede diferenciar aquí a ninguno. Es un trabajo en equipo y el resultado es eso, del trabajo en equipo que se lleve a cabo. Una de las recomendaciones que nos da Hilo en sus documentos es frente a buenas prácticas que orientan la forma de planificar y ejecutar las inspecciones, pues indudablemente esto nos va a facilitar si nosotros estructuramos las inspecciones como parte de la cultura de nuestra organización, pues nos va a crear una estructura sólida y adecuada. Nos va a permitir que el trabajador identifique realmente que es importante su seguridad, ¿cierto? Que si se afecta a él, pues nuestra empresa va a generar una pérdida, un daño, ¿cierto? Y pues es muy importante para la organización crear ese tipo de cultura para cualquier organización porque esto nos va a mostrar un factor diferenciador en el mercado que nos desarrollemos, ¿cierto? Una mejor utilización de los recursos, ¿cierto? Entonces, si optimizamos, ¿quién mejor que el trabajador que conoce si un equipo o una herramienta de corte no le está haciendo útil y se está desgastando, se está generando una lesión en su mano? Entonces, cosas tan básicas como esas nos pegan y granito a granito vamos a lograr que nuestra empresa sea más productiva y reconocida, ¿cierto? Entonces, la formación eficaz. Entonces, qué mejor que mirar y evaluar todo el proceso de formación con nuestros trabajadores.
Entonces, el parafraseo, si nosotros capacitamos a nuestros trabajadores, los formamos y nos aseguramos de que realmente conocen la tarea que van a hacer, pues este tema va a ser de éxito para las empresas. Activar el papel de los inspectores de trabajo, ¿cierto? Entonces, se va a dinamizar cada vez que un inspector de trabajo vaya a mirar, hacer una inspección, pues tiene que encontrarle oportunidades de mejora a esos procesos y enganchar a todos los trabajadores en una cultura de la seguridad, ¿cierto? Hablar de la seguridad es muy importante porque si yo me accidento, pues indudablemente la sociedad se va a ver afectada, la empresa, la familia, todo, sea dentro del trabajo o fuera del trabajo, ¿cierto? Si yo me accidento fuera del trabajo, pues también. Entonces tenemos que empezar a generar una cultura de cambio hacia la percepción del riesgo. El suministro de herramientas para las inspecciones de trabajo y para los sistemas de gestión. Entonces, indudablemente, digamos que la inspección se nutre sobre tener una lista de chequeo. Por ejemplo, si yo tengo un equipo y tengo el catálogo de ese equipo, pues indudablemente yo debo coger ese equipo y aterrizarlo en una lista de verificación para que, de acuerdo al proceso que haga, empezar a identificar cuál es la problemática que en un futuro pueda generar cualquier máquina de estas. También con todo lo relacionado a los aspectos de la tarea. Entonces, el paso a paso, ¿cierto? Si hay un paso que lo estamos ejecutando mal, pues ahí vamos a tener que mejorar nuestro proceso, ¿cierto? Y también hay que buscar el fomento de la formación de redes de conocimiento. Entonces, dentro de la misma compañía, si yo conozco muy bien el equipo, la máquina, debo buscar de crear mi red para darle mis buenas prácticas a los demás operadores o trabajadores que desarrollan la labor para construir un buen proceso y aterrizarlo a la realidad. Medidas para optimizar los costos y problemas que obstaculizan las labores de manera segura. Entonces, si yo sé que mi herramienta está defectuosa, ¿cierto? Y al estar defectuosa, pues corro un riesgo de accidentarme. Y fuera de eso, bajo la productividad, ¿cierto? Porque puedo estar dañando el fruto que estoy recolectando, en fin. Entonces, estos costos indudablemente se van a disparar, pero no son tan percibibles fácilmente. Entonces tenemos que empezar a hablar mucho con los trabajadores y mirar realmente hacer equipos de conocimiento para que se mejoren las tareas utilizando las mejores herramientas y las mejores máquinas. Algunos tips son, pues, ya los veíamos, Hilo nos los entrega, pero indudablemente el tener una lista de verificaciones son clave. Buscar aspectos que detecten a primera vista. Resaltar, las inspecciones no solamente van a detectar lo malo, también lo bueno. Y por eso les hablaba del reconocimiento a ciertas áreas. Entonces, igual como un gerente puede crear la visita a los puestos de trabajo con una lista de verificación, también una vez al año podemos ir a visitar un área o un trabajador o unos puestos de trabajo que se hayan destacado en el comportamiento seguro. Y esto motiva a los trabajadores para que a través de las inspecciones ellos también se involucren y vean que la seguridad es importante y que está sobre todas las cosas, indudablemente. También se implementen correctivos provisionales, yo les llamo acciones curita. Entonces, si yo puedo implementar una acción curita casi que inmediato, evitando que se genere un daño, un accidente a la persona o al proceso, debo tener el mecanismo para poderlo hacer de manera inmediata. Describa el problema, importante, saberlo describir, como les decía, el registro fotográfico y video es importante, si se puede lograr. Clasifique los peligros, hay que tener un sistema de clasificación, recordemos la NTSC 45 lo tiene, entonces es importante
utilizar un estándar, que es el recomendado, no es obligatorio, pero es recomendado. De igual manera, digamos que la GTC tiene un estándar de clasificación, pero no es camisa de fuerza utilizar el estándar, pero indudablemente esto nos ayuda a unificar y a compararnos con otras empresas, con la competencia nuestra del mismo sector que hace lo mismo, y indudablemente es una forma de medirnos. Reportar materiales innecesarios, entonces posiblemente el exceso de materiales, aquí entran mucho los programas de orden y aseo, enumerar las causas de los actos y condiciones o estándar, y si no conoce las actividades a desarrollar en el área, o que se desarrollen en el área, o equipo, solicite ayuda personal competente. Si yo no conozco un proceso, cómo se hace, pues indudablemente es mejor traer la ayuda, involucrar el COPAS, importante, el COPAS debe estar en el plan de inspecciones, haga preguntas claves a los trabajadores y conozca previamente las funciones de cada cargo. En otras inspecciones también podemos tener inspecciones a sistemas de contraincendio, extintores, sistemas de rocío, ¿cierto? De rociadores. Y aquí vemos pues, el ejemplo, podemos tener una inspección a lo que son botiquines con el inventario. También podemos diseñar la matriz de EPPs y con la matriz verificar realmente si se están aplicando y utilizando los EPPs adecuados. Diseñar fichas técnicas de EPP, socializar para el conocimiento pleno de esas fichas del trabajador e inspeccionarlos, ¿cierto? ¿Cómo lo utilizan? Si el trabajador no hace el uso adecuado de ahorita, por ejemplo, lo que está de moda, el tapabocas, ¿cierto? O la máscara que se llama comúnmente, técnicamente. Si no la utilizamos de manera adecuada o el trabajador, la excusa es de pronto la adaptación, los procesos de acoplamiento al EPP, pues posiblemente no la utilice bien, no se cubra bien y eso va a generar una exposición, ¿cierto? Entonces hay que capacitar mucho y sensibilizar al trabajador en el uso de estos EPPs, validar realmente la entrega y reposición oportuna, ¿cierto? Un respirador, por ejemplo, un respirador de gases, pues no tiene ningún mecanismo para identificar cuándo ya deja de servir, ¿cierto? Pero el trabajador sí tiene la percepción olfativa donde sabe y conoce cuánto ya realmente es la vida útil de ese elemento. Entonces, hay que empezar a calibrar ese tipo de cosas, porque indudablemente en la inspección pueden salir muchos hallazgos en el uso adecuado o no adecuado de un EPP, ¿cierto? Si hay, por ejemplo, químicos en nuestra empresa, pues debe haber el kit de derrames y allí tenemos que tener en cuenta hacer una verificación de las condiciones de si se está utilizando el kit de derrames o no, ¿cierto? Y aquí les traigo algunas series de ejemplos, por ejemplo, en trabajos especiales, ¿cierto? Entonces, igual debemos tener una lista de chequeo, ¿cierto? Para cuando vamos a inspeccionar un trabajo en caliente de soldadura. Y aquí vemos un ejemplo, si lo pueden observar, por ejemplo, hay mucho material particulado en esa área de la imagen. Y si vamos a hacer un trabajo en caliente y no hay un control, no hay un extintor a mano, pues indudablemente nuestra lista de verificación de inspección debe de estarnos botando la alerta de que algo está mal ahí y debemos estar tomando acciones de control, ¿cierto? Que el trabajador utilice sus elementos de protección de manera adecuada, ¿cierto? Su respirador, su protector de radiación, su peto de carnaza, sus guantes, en fin, su calzado para evitar que se generen accidentes. Y digamos que para lo que son trabajos especiales, indudablemente, pues si no aplicamos una buena lista de chequeo bien diseñada, pues puede haber riesgos de incendio, de electrocución, en fin, con este tipo de trabajos. Otras inspecciones también a equipos que utilicemos, ¿cierto? En las áreas de producción. Entonces allí
por ejemplo, una lista diseñada para inspeccionar tractores o equipos que se utilicen en nuestras áreas productivas, ¿cierto? Seguir siempre las instrucciones del fabricante, ¿cierto? Y tener en cuenta una serie de normas que nos puedan facilitar la inspección a este tipo de equipos, ¿cierto? De funcionamiento de luces, procedimientos que el trabajador aplica para desarrollar la labor con su equipo, si lo dispone, y hacer una valoración realmente de casi que de auditoría para el proceso donde se usan este tipo de equipos. También inspeccionar, por ejemplo, la identificación de peligros, presencia de animales, ¿cierto? Como enjambres, abejas, serpientes, que puedan generar accidentes laborales. Entonces, es muy importante también tener en cuenta ese tipo de protocolo, ¿cierto? Si hay el protocolo de inspección, entonces, de identificación de los peligros antes del inicio de la labor y también de protocolos de emergencia. Si se llega a materializar el riesgo, este tipo de riesgos, pues allí debemos estar teniendo el protocolo de atención de emergencias en ese caso. Los programas de orden y aseo, fundamentales, ¿cierto? Entonces hay muchos programas, pero aquí es importante tener en cuenta que el programa de orden lo podemos inspeccionar cómo se está desarrollando en el desarrollo de las labores diarias, si realmente se hace la eliminación, la identificación de los desperdicios, ¿cierto? Si se hace una liberación de los espacios que tenemos y si se mantiene. Lo más difícil en los programas de orden y aseo es mantener un buen orden y aseo en el desarrollo de las labores agrarias. Entonces, es importante porque la falta, la ausencia de orden y aseo nos puede conllevar a factores de riesgo, ¿cierto? Y hay que formar a los trabajadores en la aplicación de los programas de orden y aseo, ¿cierto? Eso es fundamental. Buscar la estandarización, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo de un programa que es el 5S, que inicia con la clasificación, con el orden en el área, con la limpieza del área y con la estandarización. Entonces, estas tres fases primeras empezamos a estandarizarlas y el trabajador empieza a volver una cultura, el programa de orden y aseo. Y en las inspecciones, pues indudablemente vamos a identificar si hay orden y aseo y mirar si el programa está siendo efectivo. Si está siendo efectivo es porque esta quinta fase que vemos aquí, la internalización, pues ya hace parte de la cultura de los trabajadores de una organización, el mantener un área limpia, que se haga clasificación, que se mantenga en orden y que se haga limpieza dentro de las tareas diarias que se desarrollan. Frente al COVID también, ¿no? Entonces entra en nuestras inspecciones también debemos identificar esas buenas prácticas de distanciamiento, del uso adecuado, del lavado, ¿cierto? Del uso de la mascarilla, ¿cierto? Y si se hace formación permanente, ¿cierto? Si tenemos mucha rotación de trabajadores, pues tenemos que, este tema que nos trae la pandemia, pues indudablemente el riesgo biológico, pues tenemos que estar dentro de nuestra inspección registrando si es efectivo o no. Si vemos trabajadores cerca y hablando sin mascarilla, pues indudablemente algo está fallando. Entonces es importante que no los tengamos, no lo perdamos de vista para gestionar este tipo de riesgos. Dentro de nuestras inspecciones también podemos estar mirando riesgos de tipo ergonómico. Es muy usual y en agro es casi que a diario, ¿cierto? Y aquí vemos la identificación del riesgo en el levantamiento de cargas, que es muy común y genera muchas incapacidades y lesiones, casi que de por vida, ¿cierto? Entonces, si recordemos que hay una norma, ¿cierto? Para el caso de levantamientos de carga, no deben de superar creo que es los 20 kilos, ¿cierto? Kilogramos. Entonces debemos buscar
o bueno, dividir el peso en 2 cubetas, ¿cierto? Y mirar cómo es la práctica del levantamiento, si doblan las rodillas al hacer el levantamiento, si está utilizando una escalera, si utiliza las manos para recoger el fruto o el vegetal que vaya a coger. Porque si yo voy a coger algo con mis manos, pues la norma dice que yo debo utilizar las manos, que nunca debo utilizar el último escalón para pararme, porque eso nos conlleva a accidentes de trabajo. Entonces, indudablemente, ahí hay que formar muy bien al trabajador. Si hay excesos de carga, buscar las ayudas o hacerlo entre 2 personas, ¿cierto? Para reducir la probabilidad de la lesión, porque de nada sacamos con sobrecargar a un trabajador, cargó el carro en menos tiempo, más rápido, pero mañana va a estar incapacitado 5 días, ¿cierto? Con una lumbalgia. Entonces es importante tener en cuenta en nuestras inspecciones, tener, por ejemplo, formatos de verificación en los puntos donde identificamos que hay problemas o incapacidades de origen por el riesgo de ausencia de condiciones ergonómicas. También inspecciones para controlar, identificar cómo se controlan los riesgos por tormenta eléctrica, ¿cierto? Entonces, si existe pararrayos, si hay refugios, si estamos en zonas peligrosas, pues allí vamos a estar teniendo en cuenta para riesgo eléctrico lo mismo, si hay, se está teniendo en cuenta la identificación de líneas eléctricas o subterráneas. En el riesgo de transporte también, todo el programa de PES vial, si manejamos inspecciones a los vehículos y tenemos que hacer un inventario de nuestros accidentes, de nuestros actores viales al interior de nuestras granjas o fincas agrícolas. Y para terminar, pues hay una bibliografía muy completa. Por ejemplo, están las normas técnicas españolas y conté con la 4111, 4114, que habla sobre inspecciones. La ISO, que también tiene una norma sobre inspecciones. La ILO, que es la Organización Internacional del Trabajo, también tiene un documento para inspectores especializados. Aquí yo les estoy dando los links. Y OSHA también tiene un tema de gestión de riesgo para los agricultores. Las preguntas al finalizar. Lina, estas preguntas las vamos a hacer al finalizar nuevamente. Sí, señor, sí, claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar nuevamente el sondeo que hicimos al principio. Vamos a, ya que el ingeniero terminó con nuestra acción educativa, vamos a ver qué tanto aprendimos, si la curva de aprendizaje se mantuvo, subió, bajó. Esta era la primera pregunta. Los invito a que por favor participen, contesten. ¿Quiénes son los responsables de las inspecciones? A, el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. B, todos los trabajadores. C, la ARL. De acuerdo a lo que el ingeniero nos comentó, nos explicó, nos contó, por favor, contesten la que ustedes crean que es correcta o si tienen certeza de la que es correcta. Damos 10 segunditos, por favor, para que contesten rápidamente. Listo, cerramos la pregunta y vamos a compartir los resultados de esta primera. Entonces, ingeniero, te cuento, el 62% nos contestó que el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el 34% nos dijo que todos los trabajadores y el 3% nos dice que la ARL. Ingeniero, por favor, regálanos cuál es la respuesta correcta. Como lo veíamos en el desarrollo de la charla, todos los trabajadores somos responsables. Un ejemplo es el operario de un taladro, ¿cierto? O de un torno. Pues antes de hacer el desarrollo de mi labor, yo voy a aplicar una inspección. Y esas inspecciones las desarrollan hasta gerentes, también los pueden desarrollar. Entonces, dentro de una organización, todos somos responsables de desarrollar inspecciones a nuestro nivel. Perfecto, ingeniero. Ya saben, entonces, todos los trabajadores son responsables. Vamos con la segunda pregunta.
¿Cuándo hacer una inspección? A, una vez al mes. B, según su planeación o programación. C, según el comportamiento de la accidentalidad. ¿Listo? Votemos, por favor. Damos 15 segunditos para que respondan. Mientras tanto, yo les comparto que en esta segunda, el 16% nos contestó la A, un 60% la B y el 24% la C. Vamos a ver cómo les fue esta vez. Listo, cerremos esta pregunta y les compartimos los resultados. Ingeniero, un 8% nos contesta una vez al mes, el 73% nos dice según su planeación o programación y el 20% según el comportamiento de la accidentalidad. Inge, cuéntanos, ¿cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, según su planeación, como lo veíamos, es importante tener un plan de inspecciones, un programa que le diga cuándo, dónde, cómo y con qué ir a hacer una inspección y quién. Perfecto, listo, muy bien, la mayoría respondió bien. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿De qué fases o fase del sistema de gestión son las inspecciones? A, del planear, el hacer, el verificar. B, son únicamente de la fase del verificar. O C, son de la fase de la mejora continua. Nuevamente les doy 15 segunditos para que respondan. Muy bien. Bueno, acá vemos que ya han votado, el 21% de asistentes ha votado. Por favor, voten. Listo, cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados. El 67% nos dijo del planear, el hacer, el verificar. El 14% son únicamente de la fase del verificar y el 20% son de la fase de la mejora continua. Inge, ¿cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta son la inspección inicia desde la planeación, en la parte de ejecución es en el hacer, o sea, cuando yo voy al sitio voy al hacer, estoy desarrollando la inspección, y en el verificar, indudablemente cuando yo miro ya los controles aplicados, pues ahí yo ya estoy en la parte de la verificación, ¿cierto? Y de ahí me va a alimentar la mejora continua, que ya no hace parte Perfecto, muy de la bien, listo. inspección. Perfecto, ingeniero. Entonces el 67% contestó bien. Ingeniero Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy con este importante tema, en este importante espacio educativo. Déjamela ahí. Les recuerdo a nuestros asistentes que nos están preguntando que acá en Posipedia, www.posipedia.com.co, ustedes encontrarán la presentación técnica de esta acción educativa y la grabación para que la puedan volver a visualizar. También adicional a eso encontrarán el cronograma semanal para que se inscriban y participen en todas las secciones educativas que hemos programado para ustedes. Ingeniero Carlos, nuevamente muchas gracias por este espacio. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión. Gracias, Lina, y a todos. Buen día. A todos nuestros asistentes los esperamos mañana muy temprano desde las 8 de la mañana con más acciones educativas. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.